Muchas gracias, profesor Octavio. Pasamos a la ronda de preguntas. No sé si alguien de la audiencia quiera comenzar. Tenemos a la profesora Fernanda con la mano levantada. Adelante. Este, Muchas gracias, Octavio. Fíjate que me pareció muy interesante lo que nos comentaste y he utilizado Woodward para todo, pero nunca se me había ocurrido pensar en mis clases, ¿no? Y pues a eso me dedico de tiempo completo realmente. Entonces, voy a pensar un poco más en esto de cómo los estudiantes comprenden los contrafácticos, pero me parece que es a nivel universitario Sí, sí, porque sí, es sí, muy sí. complejo. Sí. Ahora que fue la pandemia, fui profesora de matemáticas de mi sobrino, que tiene 12 años, y como es súper, súper listo, yo fui como subiendo el nivel y hasta que lo troné. Ah, Llegó un momento en que me dijo, está padrísimo, pero ya me quiero ir a comer, o sea, como lo ujú. cansaba, cognitivamente lo cansé. Entonces, bueno, me di cuenta, ¿no? Por primera vez que, eh, o sea, como que sí, tiene que haber una preparación como del cerebro que depende de la edad para poder Ujú. absorber el conocimiento yo creo que para los contrafácticos tipo Woodward, pues sí estaríamos hablando de nivel universitario, porque también fui profesora de prepa, pero ahí me fue muy bien. Bueno, pues solo agradecerte y decirte pues no había pensado en Woodward pedagógicamente. Muchas Ujú, gracias. gracias. Muchas gracias, profesora. Tenemos la mano levantada de la profesora Norma. Adelante, profesora. Estaba un poco rebelde mi micrófono. Gracias. Gracias, Octavio. Está súper interesante, sobre todo, pues, para quienes nos dedicamos a la docencia. Yo no enseño ciencia, ¿no? Pero, estoy como muy al pendiente, por ejemplo, ahorita, ¿no? En el caso de la boca, de cómo van avanzando los chicos. Y nos llamaba mucho la atención, ¿no? Que igual lo que decía Fernanda, o sea, que por este sistema en línea, pues teníamos, por ejemplo, muchísimos reprobados, ¿no? Y esto se vio terrible, terrible para los profesores que dan física. O sea, los profesores, sí, de verdad, o sea, los profesores que dan física se las vieron súper negras como este semestre porque, o sea, me parece que en el primer departamental tenían a 3 grupos enteros reprobados, ¿no? Y tuvieron que ir a asesorías presenciales, etcétera. Entonces, justo mi pregunta iba como encaminada para allá, ¿no? O sea, y algo muy similar a lo que comentaba Fer, ¿no? O sea, que a lo mejor como que en el nivel universitario, este modelo, ¿no? Esta experiencia que tienes quizá funcione. Pero ¿qué pasa, no? Por ejemplo, cuando no se les está propiamente educando en ciencias, sino iniciando en ciencias. ¿Y qué es lo que pasa, por Ujú. ejemplo, en este caso, ¿no? Como qué estrategias se podrían dar. ¿Crees que funcione, no? Por ejemplo, esto que planteas como en un nivel de bachillerato, saliendo pues prácticamente de la secundaria, 16 años, ¿no? Como con estos problemas que tuvimos y que seguimos teniendo con esto de la educación a distancia. Sí, mira, tengo justo una respuesta. Hace casi un año, junto con otros compañeros, fuimos invitados a unas pláticas al IEMS, estas universidades de la Ciudad de México, y estas preparatorias, perdón, de la Ciudad de México. Y entonces ahí lo que veíamos es que más o menos podían hacer estas cosas. Pero es que ese programa está hecho justamente no centrado en los contenidos tan formales, ¿no? Sino es como una introducción a la ciencia, ¿no? Donde se usan más bien los conceptos como para irse viendo a ver, bueno, qué implica observar, este, qué implica plantear matemáticamente un problema. Y entonces no hay, se recomienda además explícitamente de que no se trate de terminar el programa, de lo que hay que hacer es introducir al estudiante y no tanto cumplir con el programa. Entonces ahí sí se requiere como hacer efectiva libertad de cátedra y bueno, tiene su precio, ¿no? Porque si alguien se va a preparar para al terminar la prepa, presentar el examen para entrar a la UNAM, al POLI, a la UAM, entonces, pues va a tener que trabajar aparte.
pero es mucho más amigable. Es decir, lo que implicaría sería cambiar los programas y pensar menos en cubrirlos, porque realmente es muy denso, y si uno quisiera de veras ser comprensivo y ver que amoldarse al avance, a la velocidad que tienen los estudiantes, pues sí es muy eh, complicado con lo que hay en la mayoría de las instituciones. Pero sí creo que si se cambia ese modelo podría ser, y si se renuncia a que tiene que, es decir, esta cuestión productivista de que tienen que terminar el programa y que tengan la expectativa justo de entrar, de que sirva para entrar a la universidad, pues habría que incluso cuestionar eso. O sea, yo cuestiono que la gente aprenda física y luego con eso que aprendió en el curso pueda pasar directamente el examen de ingreso a cualquier universidad. Yo sí considero que siempre se estudia aparte y que entonces esos cursos tendrían que ser más bien cualitativos, tendrían que ser el espíritu de Woodward, más bien de entender, es decir, yo no sé si contrafácticos, pero sí más bien centrarnos en el entendimiento que puede haber en ciertas cosas, ciertos temas, no tanto, es decir, puedes ver cinemática todo el semestre, en movimiento en una sola dirección en todo el semestre, pero con muchas estrategias y para que lograran representaciones. Eso es lo que me ocurre, ¿no? Nada más lo único que terminaría diciendo es que ese programa de prepa del IEMS, pues sí es así porque participamos varios que pensamos en esa manera. O sea, yo estuve en la elaboración de ese programa. Entonces, he seguido como una línea en ese sentido, ¿no? Por eso que es el único que... Y me dio mucho gusto después de muchos años que invitaron que adoraban el programa y algunos afirmaban que era el mejor de América Latina porque permitía eso y que no existe en otra parte. Pero bueno, somos... Fíjate que me recuerda mucho algo que dice Michel Onfray en el Antimanual de Filosofía. O sea, Michel Onfray también es como un pedagogo, filósofo, ¿no? Pero él enseña filosofía, ¿no? No las ciencias. Y entonces justo esto que mencionabas, ¿no? De este debate al que de repente nos tenemos que enfrentar, de terminar el programa o enseñarles filosofía, ¿no? O enseñar ciencia, ¿no? Entonces justo lo que propone Michel Onfray es como esto, ¿no? Como más bien enseñar, ¿no? Enseñar filosofía sin tener como el peso terrible, ¿no? O la lápida como del programa, y que ya después, dando como herramientas lo suficientemente sólidas, los puedes echar a andar, ¿no? O sea, sin la necesidad como de ver todo esto que mencionabas, ¿no? O sea, que quizá no ver, no, quizá, ¿no? Sacrificar el programa por la comprensión, y quizá con esas bases, pues ya después ellos puedan agarrarlo, ¿no? Sí, yo digo, Sí, gracias. Gracias. Gracias, no. Tenemos la mano levantada del profesor Federico. Adelante, profesor. Hola Octavio, muchas gracias por tu presentación. Hola. La vi un poco intermitente. Bueno, aparte es que me perdí, entonces espero que mi pregunta sí vengan un poco a cuento, ¿no? Sobre todo me llama la atención que decías que el aprendizaje está más relacionado con los contrafácticos que con dominar ecuaciones, bueno, lo cual suena súper interesante, pero también por otro lado decías que de alguna manera lo que hay que generar es entendimiento, comprensión en el sentido de aprender bajo, digamos, como criterios de elección, ¿no? Que permitan de alguna manera al estudiante elegir en qué situación debe de modificar quizás el modelo para que se aplique, y esa clase de decisiones pues no se hacen como tan mecánicamente, ¿no? Requieren desarrollar ciertas habilidades, requieren desarrollar pues también ciertos criterios de elección, ¿no? O podrían ser valores, podrían ser otro tipo de cosas. Yo quería preguntarte si se compagina primero como esta idea de que se tiene que transmitir comprensión, no sé si lo dijiste y a lo mejor quisiera tal vez que andaras un poco más, compaginar esta idea de transmitir criterios de elección con la cuestión de los contrafácticos, o sea, no sé, como que me llama la atención en qué sentido, qué tipo de criterios de elección tendrían que desarrollarse en situaciones contrafácticas. Y por otro lado, cómo transmitir estos criterios de elección. Si no son, bueno, serían como habilidades, serían como desarrollar ciertos tipos de ejercicios, o cómo involucraría tal vez como esta transmisión de valores. Bueno, mira, te contesto primero la segunda. Aquí la cuestión, curiosamente lo dice Raus, ¿no? Y me llamó mucho la atención que lo diga Raus en eso, porque parece que está pensando en estudiantes más que en investigadores, pero más que la gente que investiga, pero una cosa que él dice es que eso, cada quien tiene su tiempo, entonces no estamos pensando en un curso, ¿no? Estamos pensando más bien
en que esos criterios se van a ir formando al interactuar justo con varios profesores a lo largo de toda la carrera, ¿no? Estoy pensando efectivamente más bien en estudiantes de ciclo superior. Pero entonces está pensando que esos criterios puede ser que tengan un interés en la mecánica para que evalúe un problema, para que valore cómo proponerlo, pero puede ser que primero lo haga mecánicamente, ¿no? Que lo haga justo así nomás para salvar el paso, pero al paso del tiempo, puede ser que en la siguiente materia, que se lleva termodinámica, se lleva electrodinámica, puede captar más lo que había captado solo inicialmente en el curso de mecánica, por decir algo. O puede ser que hasta el posgrado llegue a entender, ¿no? Cuando esté llevando las materias que tienen que ver con eso o cuando tenga que preparar una parte para su investigación de esa parte de la mecánica. Entonces, los criterios entonces son como más, los va a ir adquiriendo a lo largo de toda la carrera. Y la otra cuestión es que tiene razón. Quizás hay que desarrollar más la idea de que sí, tiene que desarrollar los contrafácticos justo para poder entender para poder mostrar entendimiento, para poder hacerse de entendimiento del problema, de qué manera puede manipular alguna variable para que se mueva. Es decir, ahí podríamos decir, a lo mejor si describe, si nos puede describir con una gráfica cómo va el movimiento, aunque no tenga claro cómo resolver el álgebra, ¿no? Para llegar a la conclusión estaríamos en eso. Pero o sea, si él pudiera hacer una representación para ese nivel, tendríamos que apreciarla, aunque no tenga las otras representaciones. Esa sería como la respuesta, ¿no? Y en todo caso, el ideal sería que tuviera, nosotros hemos contado con el grupo de trabajo que tenemos ahí en la universidad, que somos 3, pero bueno, es que se enfermaron de COVID, les mando saludos si andan por ahí, y decíamos que 2/3 partes se habían enfermado, ¿no? Pero bueno, el asunto es ahí que hemos visto que son 4 o 5 cosas que puedes ver simplemente en cinemática, en un movimiento en una dirección, 4 o 5 representaciones, ¿no? Entonces, como una buena enseñanza podría ser que se llevara 2 o 3, pero si alguien adquiere una de esas, ¿no? Que pueda plantear una parte de esas, ya diríamos que va a su paso, pero tuvo un logro, ¿no? Entonces son como esas cosas, ¿sí? No es que el uso de contrafácticos no lo van a hacer quizás en la primera instancia, sino quizás ya posteriormente, ¿no? Pero sí, no van al mismo tiempo, pues, esa sería la respuesta. Gracias. Gracias a ti. Ok, ¿nadie más tiene alguna pregunta para... que no? Bueno, quedó una pregunta en la caja de comentarios de la transmisión en Facebook de Agustín Matías. De hecho, esta pregunta es para la profesora Nayeli y dice, con base a su ponencia, ¿podrían marcar a la 4T como un proceso político democrático? Pues ojalá. Justo creo que en la 4T, por eso decía, ¿no? Se está dando esa tensión entre, entre la comunidad científica y las políticas del Estado. Y creo que no lo tienen resuelto. O sea, creo que realmente no se han pensado en unas políticas públicas científicas, quizá porque creo que tengo la impresión, por lo menos en las declaraciones del presidente, digo, restringiéndome al supuesto de que el proyecto de la 4T es López Obrador, y a su discurso, que no ha sido como una prioridad pensar en eso, ¿no? O sea, en otras cosas tiene como políticas muy claras y firmes, más allá de lo criticables o no que sean, pero creo que en el ámbito de las comunidades científicas no tiene mucha claridad y hasta, bueno, como que no le parece un problema central, pero lo que ha pasado, ¿no? Con CONACYT,
con las comunidades científicas, con cómo se hacen las políticas públicas y se comunican, ha mostrado que sí hay un conflicto, ¿no? Que sí hay un conflicto y que es inevitable que en las sociedades contemporáneas haya que pensar en eso porque la ciencia determina muchísimas cosas de nuestra vida contemporánea, ¿no? Entonces, pues creo que más bien no tengo idea si, creo que no hay una política pública clara, explícita, ¿no? Sino que han como atacado ciertos frentes de forma contingente porque es lo que les parece que en ese momento es lo que hay que hacer, pero justo por eso creo que hace falta como reflexionar más, ¿no? Reflexión más de largo alcance y más fundamental sobre qué tipo de relación, ¿no? Se quiere promover. Entonces, bueno, no sé si todavía no alcanzo a ver si es un proyecto democrático, ¿no? Creo que más bien no está muy claro, no está muy explícito, no está muy reflexionado. Esa es la impresión que yo tengo, claro, de lo que no me he leído lo del programa político al respecto, pero de lo que han hecho y de cómo declaran, me parece que más bien no hay una posición muy definida, ni un proyecto muy definido al respecto. Por eso creo que sería importante construirlo, ¿no? Ok, gracias, profesora Nayeli. Parece que ya nadie más tiene preguntas para el profesor Octavio, o me equivoco. No, parece que ya nadie. Agradecemos a la profesora Fernanda, a la profesora Nayeli y al profesor Octavio por habernos prestado su tiempo, por haber participado en esta ponencia. También agradecemos a todos los demás ponentes, todos los demás participantes, tanto del día de ayer como el día de hoy, también a nuestro público y a los participantes del seminario en general por haberse dado el tiempo de poder haber estado estos 2 días con nosotros, compartir sus reflexiones, compartir parte de lo que están investigando y lo que están desarrollando. Muchísimas gracias.